Hoy platicamos con Santiago Carranca. Santiago lleva ya 9 años en el mundo de las startups. Ha fundado diferentes empresas y se ha involucrado en industrias muy distintas, desde Amarte a la Antigua, una florería online, y Flority, una plataforma de e-learning de arte floral, hasta conectar freelancers con WorkLab. Fue parte del programa de 500 Latam y hoy es el cofundador y CEO de Geekstack, donde está automatizando la gestión de ingresos para empresas en Latam. Además, él es parte de la lista Forbes 30 Under 30 de México. Viene a contarnos cómo ha sido su camino para emprender en sectores tan variados y por qué el futuro de las finanzas tiene que ser automático. Hola a todos, buen día. Soy Jorge Soto. Y Ricardo Martínez, ¿cómo están? Y esto es Irreversible. Y estamos súper contentos. Hoy vamos a hablar de uno de los dolores más grandes para cualquier negocio, ya sea para un startup, para un freelance, para una empresa mediana, para una empresa grande, y es la cobranza, ¿no? La conciliación con el SAT y por qué en pleno 2025 esto sigue siendo un proceso a veces manual, pero definitivamente doloroso. Y para hablar de ello, invitamos a un buen amigo, el buen Santiago Carranca. Él es fundador de Geekstack y una de las promesas 30 under 30 de Forbes. Entonces, Santiago, bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Jorge, Rick. El gusto es mío. Me da muchísimo gusto estar acá platicando con ustedes. No, un gusto Perfecto. tenerte. Un gustazo, Santi. Oye, y bueno, pues para empezar con esto, con este problema que mencionaba, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo encontraste esta problemática, ¿no? ¿Cómo llegas a un día a la chamba y dices, ¿sabes qué? Tengo que resolver esto, para mí es un dolor grande y necesitamos enfocarnos y de pronto empezar a construir Geekstack. Perfecto. Pues mira, es una historia bien larga, pero la voy a intentar resumir lo más que pueda. Nosotros digo nosotros porque realmente donde estoy hoy parado no es por mi mérito únicamente, sino que tengo hoy dos co-founders, pero inicié con una co-founder, Mariana. Y nosotros empezamos buscando justo algunas problemáticas que tuviera cierta industria. Entonces, para que se den una idea de la evolución que ha tenido esto, nosotros empezamos con flores. Nada que ver. O sea, hoy estamos haciendo automatización fiscal, infraestructura fiscal, pero todo empezó y lo detonaron dos pedazos de cosas tan naturales como las flores. Y nosotros lo que intentamos siempre fue cómo ser lo más eficientes posibles en todos sentidos. O sea, esa es una de las formas en las que nosotros siempre hemos operado. Entonces, nosotros lanzamos esta empresa de flores. La idea de las flores era una especie de Uber para toda la industria floral. O sea, si tú quisieras vender flores, podías en tu casa hacer tu arreglo y venderlo y nosotros te conectábamos con la persona más cercana para que el tiempo de vida del producto fuera lo más lejano posible, o sea, al ser un perecedero, ¿no? Entonces, empezamos con eso. Eso nos dio pauta al siguiente problema que teníamos o que encontramos en ese entonces. Y para, insisto, no hacerles el cuento tan largo, nosotros después de eso acabamos con una plataforma para contratar freelancers. Hasta ese momento no era un problema tan grande el tema de facturación y conciliación para nosotros, o sea, era relativamente sencillo de manejar, pero ya que llegamos a este punto de los freelancers, se volvió sumamente complicado porque teníamos que manejar la operación de la empresa y ayudar a 10,000 freelancers en toda Latinoamérica a manejar estos temas también. Entonces nosotros ya estábamos operando con 300 empresas y 10,000 freelancers. Entonces era ya una operación considerable y solamente éramos dos personas, éramos Mariana y yo. Entonces, con este afán de ser lo más eficientes posibles, buscamos todas estas cosas que nos estaban quitando tiempo, ¿no? Entonces, una de ellas definitivamente era la facturación, era la emisión de ciertos contratos que tenían que pasar en el proceso, etcétera. Entonces, lo que yo hice, tengo la gran ventaja de ser técnico. Entonces, en ese entonces, pues era muy fácil agarrar ese problemita e intentar sacarle la vuelta. Entonces yo desarrollé un sistema para que en cuanto una transacción cayera en la empresa, se facturara de forma automática o se creara un portal para que nuestro cliente pudiera llenar su información y se facturara.
Entonces, así fue un poquito como llegamos al problema. Pues realmente es algo con lo que hemos vivido todas las empresas, puedo decirte en el mundo, pero vamos a enfocarnos en México. O sea, la regulación nos cambia y nos tenemos que adaptar. Entonces, creo que una de las grandes cosas que pasa con este punto en específico de la facturación y conciliación es que lo dejamos de ver como un problema porque lo tenemos que hacer sí o sí. Entonces es esa piedrita que tienes en el zapato que si caminas 1 kilómetro con la piedrita no la vas a sentir como una piedrita, va a ser parte de ti. Entonces yo decidí que eso no tenía que ser parte de la empresa, de no teníamos que operar de esa manera. Y entonces fue como entramos a como resolver algo que pareciera no ser un problema ya estando tanto tiempo operativo, ¿no? Entonces así fue como llegamos a resolver eso. Al final, digo, la historia ahí no termina tan bonito porque en México llega la ley de outsourcing y termina con nuestra operación. O sea, de 0 a 1, literalmente lanzan la ley, las empresas ya no sabían qué era, no sabían esa área tan gris, entonces nos dijeron, literalmente las 300 empresas que teníamos, yo ya no puedo contratarte porque no sé qué va a pasar, o sea, no sé si puedo contratar freelancers, mis abogados no me saben decir todavía, entonces no puedo. Entonces la operación nos mató, o sea, teniendo las 300 empresas en México, los freelancers estaban por todos lados, pero nos mató. Entonces haber resuelto ese problema interno fue lo que nos salvó a futuro y seguimos aquí operativos gracias a eso. Pero fue interesante porque al inicio, insisto, no lo veíamos como un problema, sino lo veíamos como algo que podíamos eficientar. En este Buena tema de la iteración, ¿no? preconceptualización de Geekstar, y con esta historia que nos estás contando, ¿a qué te enfrentaste cuando empezaste a tocar a tus primeros clientes? Una vez que tuviste que este problema sí era muy tuyo, ¿qué encontraste? ¿Gente con puro Excel? Digo, antes sí había ciertos software de automatización, pero creo que de una manera muy, muy básica o que eran poco conocido. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Sí, creo que hasta la fecha me sigo encontrando con casos diferentes. Creo que es una de esas cosas que la gente resuelve de una manera diferente. O sea, tal vez la idea de un Excel puede ser lo primero que se nos venía a la mente, pero nos encontrábamos con gente que de plano no usaba nada. O sea, era como, pues yo me acuerdo que vendí esto y se lo mando al contador y que el contador se haga bolas. Entonces, creo que, y eso imagínense en empresas ya medianas, tirándole a grandes, con mucha facturación. Entonces, creo que no, o sea, no teníamos como una expectativa al inicio de cómo hacerlo, porque nosotros no veníamos haciéndolo de una forma tan tradicional. O sea, antes de lograr automatizarlo, era muy diferente. O sea, a veces teníamos un Airtable, a veces el Airtable ya no funcionaba y nos pasábamos a solo WhatsApp. O sea, como que lo manejábamos de maneras totalmente diferentes en diferentes periodos de tiempo. Entonces, no nos cerramos con una idea de cómo lo hacían. Y sin embargo, hoy me sigo encontrando con casos cuando llegan clientes de yo lo hago de esta manera y es como, mira, qué curioso. O sea, qué curioso que lo lograste resolver de una manera. No creo que hubiera habido algo tan automatizado como lo que tenemos hoy. O sea, creo que la mayor automatización que teníamos en ese entonces, hace 3 años, era que yo te mostraba los pagos. O sea, y se acabó. O sea, no había más automatización que esa. O sea, y entonces la industria como que perdió un poco el qué es la automatización real. Nosotros llegamos a poner, no quiero decir que fuimos los primeros porque seguramente habrá otros jugadores allá, pero llegamos como a sí cambiar un poquito esa percepción de automatización que tenía la industria, ¿no? O sea, nosotros sí te lo manejamos sin que tengas que estar ahí. O sea, no tienes que mover un solo dedo. Entonces esa parte creo que sí cambió. Al final, insisto, las empresas lo hacían de una manera completamente diferente. Hay quienes sí nos piden que nos readaptemos al proceso que tienen. Vamos a pensar que muchos, o sea, cuando ya eran como súper sofisticados, ya están usando algún RP. Entonces sí ha habido los clientes que nos dicen, oye, a ver, mi RP no me funciona, no tiene ninguna automatización. Quiero meterte a ti en el centro, pero quiero que vuelvas a mi ciclo tradicional. O sea, no me muevas esa parte porque eso es lo que ya conocemos, eso es lo que ya entendemos. Entonces, regrésame toda la información al RP. Perfecto. Y hay quienes lo hacen con el Excel. O sea, digo, con Excel no tenemos tanto, pero con Google Sheets, por ejemplo, sí, que es, vuélveme a poner ahí la factura. O sea, no importa, yo quiero verlo ahí, así es como lo entiende, no sé, Mariana, y vete con Mariana y explícale a ver si te cacha. Y si no, pues regrésame el Excel, ¿no? Entonces,
volvemos como a ese flujo tradicional, pero la gente sí ha adaptado esta forma diferente de operar en cierto sentido. Oye, Santiago, y justo Ok, ok. aquí me surge una duda grande. ¿Cuál es como esta principal fricción que tú tienes para que integren Geekstack? Porque, por supuesto, están las empresas que tienen a su contador de toda la vida, justo como lo acabas de decir, tienen al Excel de toda la vida y así funcionan, ¿no? Pero justo de pronto pues empiezas a tener otro tipo de fricciones por complicaciones un poco más, vaya la redundancia, más complejas, ¿no? Y justo hace poco estaba leyendo en el Harvard Business Review que muchas veces ni siquiera tiene que ver con tecnología, tiene que ver más con cuestiones de liderazgo, ¿no? Entonces, el estar dispuesto a implementar y que esa realmente es la complejidad más grande, ¿no? No por lo técnico, sino por el miedo al cambio. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que la misma industria se ha metido el pie, de cierta manera, en esta, o sea, en esta industria específica. O sea, no puedo hablar de otras, pero vamos a enfocarnos en la parte fiscal, un poquito contable, cobranza, etcétera. Y siento que la industria ha sido la única culpable de que hoy estemos sufriendo un poquito de fricción al poder entrar a estos sistemas. ¿Por qué digo que es la industria? Muchas veces nos pasa que llegamos con algún nuevo cliente, llegamos, o sea, buscándolos, diciendo, oye, yo te puedo ayudar a que esto sea más eficiente. Y la primera cosa con los que nos topamos es, no te puedo pagar el costo de implementación, ¿no? Entonces la misma industria en su tiempo se metió el pie cobrándote, o sea, unos precios altísimos para implementarte algo. Entonces la gente ya está súper sesgada de que existe un costo de implementación. Entonces eso cuando nosotros llegamos y le decimos, no te cobramos nada, o sea, en 15 minutos estás conectado, es como, no te lo creo. Entonces nos topamos con otra parte que es me estás vendiendo humo y no sé, ¿no? O sea, no te creo que realmente lo logres. Entonces esas dos cosas son importantes. Sí tenemos otra parte humana, o sea, nos hemos enfrentado con oye, pero es que mis contadores, yo ya tengo a mi contador, ya tengo a mi equipo y no los quiero, o sea, no los quiero quitar, ¿no? Entonces esa parte también, y voy a decir algo importante, qué bueno que eso sea una fricción, o sea, demuestra mucho de la parte humana de los negocios que tenemos, al menos en Latinoamérica, pero una parte creo que es clave, es que no quitamos a nadie de la operación, hacemos que sean eficientes. Y la gente cuando se da cuenta de que la eficiencia lleva a detonar en cosas súper positivas, o sea, si Juanito estaba pensando en hacer la factura y hoy puede pensar en cómo cobrar mejor, eso va a detonar en cosas mucho más positivas que el solamente hacer la operación que te obliga el gobierno a hacer, ¿no? Entonces, cuando lo entienden, ya cambia un poquito la percepción, pero sí hay cierta fricción hacia no quiero que me quites a Juanito, porque pues si no voy a dejar sin trabajo a Juanito, ¿no? Y eso no te va a quitar a Juanito, vamos a hacer que Juanito haga cosas muchísimo más valiosas en la compañía, ¿no? Entonces, ya que las empresas lo entienden, lo tienen ahí visto, si hemos tenido empresas que tenían 10 personas haciendo esto y hoy hay media persona, o sea, que se mete nada más a ver que todo esté corriendo bien y las demás están en otras áreas del negocio, o sea, no nos ha tocado ver que despidan a nadie, al contrario, sino que los van poniendo en otras áreas que pueden tener más impacto. Entonces, sí ha sido interesante toparnos con eso, pero creo que la parte más importante es la misma industria se metió mucho el pie en ese tema. Oye, Santiago, y con esto que mencionas, en este estire y afloje para que las personas entiendan el valor real, con esto que dices del performance y de tener muchísimo mayor eficiencia, ¿cuál ves tú que es el valor real que le estás entregando a un equipo que está en contra de automatizar y que con todo este tema que dices de la pared de, oye, me vas a cobrar miles de millones, tú llegas, les rompes el paradigma completamente? ¿Cómo has visto tú que entienden el valor? ¿Cuál es ese valor que tú les estás dando hoy en día a ellos? ¿Qué es realmente lo que a ellos les importa? ¿Los datos, esta rapidez o eficiencia? ¿Por dónde ves ahí ese camino? Tenemos diferentes clientes que tienen una percepción diferente y creo que nuestra chamba es mucho entender a la empresa a la que le estamos intentando vender, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen, por ejemplo, muchísimo cash. Y entonces a mí no me importa tener a 10 personas. O sea, realmente no me representa absolutamente nada tener a 10 personas.
Pero resulta que sí les importa muchísimo la experiencia del cliente. Y tener estas 10 personas definitivamente no genera una buena experiencia. Entonces, en ese lado nos metemos nosotros con esto de, a ver, a tu cliente va a recibirla automáticamente, sin errores, sin tener que mandar un correo para pedírtela. O sea, todo esto funciona. Y tu cliente acaba recibiendo todo lo que necesita en tiempo récord. Entonces, ahí la empresa percibe un valor respecto a la experiencia que recibe el cliente final. Hay empresas, por ejemplo, que es el costo, justo el no puedo contratar, o sea, estoy teniendo muchas ventas, pero no puedo contratar más gente porque o no tengo el tiempo o tal vez no tengo todavía el dinero para hacerlo. Entonces, ahí entramos con una oferta, una propuesta de no necesitas contratar a nadie más. O sea, tú sigue operando, Ok. ponnos a nosotros y nosotros avanzamos. Y hay otras que sufren mucho de errores. Entonces, vamos a pensar que yo les pido a ustedes, oigan, ustedes encárguense de la facturación de la empresa. Si ustedes nunca lo han hecho, que a veces toca, a veces pasa a ser todólogos, probablemente ustedes tengan errores, lo cual es totalmente natural porque la legislación cada vez se va haciendo más complicada. Claro. Entonces lo que pasa con eso es acabas pagando un dineral de errores todos los meses, todos los años, acabas cargando un montón de cosas y entonces ahí nosotros entramos con él, no te equivoques, o sea, no pagues por errores que no tendrías que estar pagando, o sea, no tiene sentido que tengas esos errores. Pues como que depende cada una de las empresas, nosotros entramos con una propuesta diferente. Entonces al final es entenderlo. Ok. Oye, ¿y cómo has resuelto este tema de la customización tú como plataforma, ¿no? Como Geekstack, porque entiendo que todo el flujo de lo que hoy hacen en Geekstack es sobre una plataforma. Y al tú contarnos que estás haciendo cosas muy customizadas dependiendo del tipo de cliente, ¿cómo has logrado resolver ese reto? Porque creo que eso de cierta forma te mete una complejidad muy grande, ¿no? Como hablando tecnológicamente. Fíjate que es curioso y hay historias interesantes en Geekstack para que te des una idea de lo doloroso que ha sido. Hay gente que todos los años en Halloween nosotros hacemos como una especie de, de, de concurso de disfraces. Y para que te des una idea de lo doloroso que es en Geekstack todavía, hay gente que se ha disfrazado de defaults. Defaults es nuestra parte de customización en Geekstack. Entonces la gente se disfraza de eso por lo doloroso que es. Sí ha sido bien doloroso, fue mucho más doloroso al inicio, o sea, cuando recién empezábamos, que sí era como toparnos con casos muy específicos de negocio, ¿no? Como puede ser tan sencillo como, oye, yo necesito que los pagos que me caen en dólares se conviertan a pesos porque a mí me lo transfieren en pesos, la pasarela. Ya. Entonces ese tipo de cositas al inicio fue como de, ¿cómo vamos a lograr eso? O sea, tenemos un montón de integraciones, ¿cómo logras trasladarlo, hacer que funcione, que no falle, que no se rompa? Entonces, sí fue duro. De hecho, en algún momento de la historia tuvimos que dejar a un gran cliente, que siguen siendo grandes amigos, pero pues era un gran cliente al cual no pudimos soportar por la cantidad de customizaciones que necesitaba. Entonces fue ya no te servimos, o sea, tú estás creciendo mucho y ya no puedo customizar a la velocidad en la que tú lo necesitas, pues perdón, pero pues ni modo, toca Yes. bajarnos de ese barco. Entonces ha sido duro. Hoy en día ya creo que tenemos no le voy a decir que tenemos un framework porque me vas a preguntar cuál es el nombre de ese framework y no tiene nombre, pero creo que tenemos una forma de operar la parte de customización y hoy funciona. O sea, hoy no tenemos tanto tema, tanta fricción. Cuando llegan nuevos usuarios, sí nos preguntamos muchas cosas y sí somos como que súper celosos con nuestro tiempo de decir, ¿vale la pena customizarte eso? O de verdad nadie lo va a usar nunca. Entonces nuestro primer punto es cuántas personas se pueden ver afectadas de esta customización. Si son más de 5 usuarios, le damos para adelante. Si solamente va a ser para ti, tenemos el API y puedes hacer lo que tú quieras, pero nosotros no te lo podemos customizar. Oye, Súper. Santiago, ¿y cómo haces justo esa validación de esos 5 usuarios? Digo, yéndonos un poquito más técnicos, o más al detalle, vas, les preguntas, ellos te lo piden y entonces con eso lo validas. Es curioso también porque te puedes meter el pie. Si vas y lo preguntas, puede ser que toda la gente diga, mira, sí me serviría Claro. esa parte de ser tan custom, ¿no? Entonces no lo hacemos tal cual de ir a preguntar eso, sino que más bien nosotros hoy en día todavía tenemos la posibilidad y espero que durante muchos años lo podamos hacer,
pero entendemos muy bien a nuestros usuarios. O sea, hoy, si ustedes dicen, oye, conocen a este usuario dentro de la plataforma, cualquiera del equipo te va a decir, sí, y sé qué hace, sé cómo va, sé quiénes son, sé quién está detrás. Entonces, lo entendemos muy bien. Entonces, hacemos mucha suposición de acuerdo a los flujos operativos que pueden tener nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, recién empezamos a cerrar muchos doctores. Entonces, con los doctores pasó algo curioso. Un doctor nos dice, oye, resulta que yo quiero usar las terminales de GetNet, ¿no? O sea, porque me cobran menos que las terminales de Clip y de Mercado Pago. Entonces fue como ok, tenemos que sumar una nueva integración de GetNet, que va a ser muy complicado porque son muy tradicionales en la manera de hacer negocios, pero pues a ver, puede tener sentido. Entonces empezamos a ver que los doctores operaban de una manera muy específica. Entonces fue una suposición de que muchos iban a preferir pagarle 1.3% a GetNet versus 3% de Clip, ¿no? O sea, digo, no me sé los puntos exactos ahorita, pero creo que es suponer que muchos de tus usuarios, por entender su operación, pueden caer en esa misma cubeta. Supongo que en el futuro va a ser muy diferente ya que tengamos cientos de miles de usuarios, pero hoy que todavía podemos entender es una suposición, porque si vas y les preguntas, capaz que te dicen que sí y que realmente no lo necesitan, ¿no? Porque hay muchas veces que el cliente no sabe cuál es la mejor manera de operar ciertas cosas dentro de la plataforma y que pueden sonar pues muy sexys, pero realmente no es lo que necesitas. Entonces, pues es un poco pecar de suponer, pero lo hacemos realmente entendiendo pues cada tipo de negocio, ¿no? O sea, hablamos mucho, mucho con los usuarios. Y ya entrando en materia de cosas irreversibles, casi la mayor parte de cosas que hoy nos cuentas de Geekstack, hablas de automatización. En este proceso de estos años que llevas ya con Geekstack, con la IA, ¿cómo estás ocupando en este proceso de automatizar la inteligencia artificial? ¿De qué te ha servido? ¿Si te has sacado valor o no lo ves tan útil en este momento? ¿Nos puedes decir un poquillo sobre esto? Claro que sí. Justo estábamos hace 2 semanas en México Tech Week. Estuvimos en un panel platicando de estos temas y justo platicaba de que para nosotros no ha sido tan fácil el pensar en IA por una razón muy específica. Si nosotros nos equivocamos, el error que podemos tener puede ser tan sencillo como pagar una multa, como tan complicado como que alguien se vaya a la cárcel. O sea, es grave. O sea, al final es tema fiscal. O sea, imagínate que de repente nosotros empezamos a hacer facturas que no deberíamos estar haciendo por montos que no deberíamos, menores o mayores. Si son menores, puedes entrar en defraudación fiscal, que lo más sencillo pagas una multa, pero lo peor es, pues entras en un loop en el que no te vamos a poder sacar, pero nunca. Entonces, lo hemos tratado con con muchísimo cuidado. O sea, al final no ha sido como uy, vamos a lanzarlo y ya a ver qué pasa. O sea, hemos sido súper cuidadosos con eso del lado del cliente. Sin embargo, del lado de Kickstack sí lo hemos aprovechado un montón. O sea, yo soy fan número uno de herramientas de IA. O sea, me encanta. Siempre digo que es el mejor momento para estar vivo si eres técnico. O sea, es wow, se me siento en Disneylandia cada que amanece. Entonces, nosotros sí lo hemos implementado para ciertos procesos internos. Por ejemplo, un proceso bien complicado que nosotros tenemos que manejar es el proceso de fin de mes. O sea, digamos que nosotros al inicio tenemos que correr un montón de scripts y un montón de validaciones y un montón de cosas para saber que todas las transacciones que entraron realmente se hubieran facturado y se hubiera cerrado el mes de manera correcta. O sea, que no hubiera ningún outlier ahí volando. Entonces, ese proceso empezó siendo súper sencillo. Pues cuando iniciamos eran 2, 3 cuentas y funcionaba. Pero de repente empezamos a crecer y no crecíamos de manera lineal. O sea, imaginen que hoy cerrábamos un cliente que tenía 10 transacciones, pero mañana podíamos cerrar a uno que tenía 250,000 transacciones. Entonces, el crecimiento no era lineal, realmente podía ser, o sea, un hockey stick demasiado extraño y no dependiente de nosotros. O sea, era pues al cliente que cerráramos podía tener eso. Entonces, el proceso de fin de mes fue una de las cosas en las que implementamos AI por primera vez, que fue cómo podemos apalancarnos de estos check-ups para que no tengamos que hacerlo manual. O sea, al inicio, cuando no había AI, cuando nosotros no lo teníamos implementado,
Llegábamos a estar el último día del mes desde las 6 7 de la tarde hasta las 3 4 de la mañana del día siguiente, conectados, viendo que todo estuviera pasando de forma correcta. Ahorita ya no, ahorita esto corre automático, nos avisa de ciertas cosas, nosotros avisamos al cliente si tiene que corregir algo y se acabó, o sea, es un proceso muchísimo más sencillo. Sin embargo, tampoco hemos dejado ya del lado del cliente morir y ya, lo hemos Ok, estado trabajando, insisto, de manera súper cuidadosa. Entonces ustedes van a tener la primicia de que en esta semana vamos a lanzar nuestra herramienta y ya vamos a volvernos AI First. Entonces los usuarios van a poder hacer todo lo que hacían de forma manual con un agente. Entonces el agente va a ayudarles a poder emitir, a poder conciliar, a poder entender, a poder hablar con sus usuarios. O sea, al final vamos a hacernos completamente útiles en este nuevo mundo. Eh, ok. y ya por fin lo entendimos, entendimos cómo trabajarlo con seguridad, entendimos cómo hacerlo de manera transparente, cómo hacer que los agentes no tuvieran ese tipo de errores. Entonces, creo que estamos del otro lado en eso, así que a partir de esta semana que viene, noviembre 15, vamos a calcularle todos los usuarios de Mixta que van a poder tener acceso a esto. Entonces, ha sido un trabajo difícil, sobre todo porque ves a los demás avanzando en otras industrias y acá era como de ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿No? Entonces era una frustración pero del otro lado tenías a legal diciéndote, por favor, no lo vayas a lanzar, ¿no? Entonces, sí, una espada en la pared. Sí, no, y sabes, está increíble esto que nos dices, de ahí no te preocupes, seguramente esto saldrá después del 15, entonces si no hiciste el release el 15, y lo hiciste el 18, no pasa nada. Igual fue primicia. Pero sabes, está cañón esto que acabas de decir sobre la presión que existe sobre IA hacia la misma empresa, ¿no? A estas empresas, más en estas empresas tech que hoy de alguna manera estamos involucrados y que queremos subirnos a la ola y que queremos hacer cosas. Y de pronto estás viendo cómo y a ver, voy a tratar de ordenar mis ideas porque quiero decir tanto y creo que va a surgir una conversación súper interesante acá, pero existe esta presión hacia todas estas empresas de tecnología y de pronto nosotros en esta línea de liderazgo de tecnología de diferentes áreas, pues quieres ser parte de la ola y te comparas con los demás tratando justo de decir, oye, es que yo quiero estar al nivel de cualquier empresa YC, ¿no? Y debo de estar a ese nivel porque al final la TAM también está compitiendo y de pronto no estás ahí y ves el hype que existe y de pronto todo mundo está haciendo releases súper intensos en diferentes industrias me estoy quedando, no me estoy quedando, pero la realidad, y lo hablábamos un poquito antes de comenzar el podcast, es como realmente la gente lo está haciendo o simplemente está diciendo que lo está haciendo, pero al final ni siquiera es IA, al final sigue siendo un proceso de automatización pero como ya le pusieron IA de apellido, pues ya se ve algo súper sofisticado y que la gente al final ni siquiera entiende hoy en día qué es IA. Entonces, ¿qué diferencia hay, no? ¿Cómo te sientes al respecto en ese sentido, Santiago? Sí, tienes un gran punto. O sea, creo que no solamente relacionado a IA, creo que hay un montón de cosas cuando estás emprendiendo, cuando estás lanzando algo con las que te vas a comparar, ¿no? O sea, te vas a comparar con la empresa que acaba de levantar capital, con la empresa que acaba de cerrar al cliente grande, con la empresa que acaba de hacer X, Y o Z, ¿no? Entonces, creo que eso no está relacionado únicamente a IA. Sin embargo, en la época en la que vivimos, es mucho más rápido que te puedas comparar. O sea, lo que antes tal vez pasaba cada año que, la empresa lanzaba su conferencia anual y su producto nuevo, hoy es cada 3 semanas están lanzando su producto nuevo y es una locura. O sea, es demasiado rápido o sea, la velocidad a la que te comparas. Entonces, sí, no voy a negar que a momentos, por ejemplo, a mí me pasa mucho no creérmela que estamos parados en un lugar y ¿cómo le llaman? Del impostor. El,
el síndrome del impostor. El síndrome. Entonces, sí pasa, y creo que sí es importante que, no que te compares, pero que sí veas lo que está pasando allá afuera. Independientemente de que sean reales las cosas o que sea un equipo de personas viendo lo que estás comprando en una cámara y después cuánto te va a cobrar sin decir el caso, pero creo que si no es o sea, no es malo que lo estés viendo, que lo tengas al tanto. Yo creo que una de las cosas que a mí me detonó muchísimo, o sea, muchísimo cambio mental fue que recientemente estuve con 500 en San Francisco. Nos fuimos un mes a estar en San Francisco, vivir esta ola de lo que está pasando allá. Y realmente yo regresé con un crash mental. O sea, yo regresé con una idea de que estamos avanzando al 1% de lo que podríamos estar avanzando. O sea, la velocidad de la que construyen allá es una locura. Es una locura. El miedo con el que construimos en la TAM a veces me parece que es uno de los grandes frenos que tenemos y lo voy a compartir desde la vulnerabilidad de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, nosotros no implementamos IA a nivel usuario por miedo, ¿no? Y que, ok, tal vez el usuario es bueno que no lo hayamos hecho, pero pues el que no le tuvo miedo avanzó mucho más rápido y chances salieron las cosas bien. Entonces yo regresé de San Francisco con una mentalidad súper diferente hacia si hay que avanzar más rápido, si hay que construir más rápido, tenemos las capacidades técnicas. O sea, definitivamente yo creo que mi equipo o sea, no cambiaría mi equipo por nada. O sea, sé que podemos avanzar a la velocidad de la luz. Simplemente a veces nosotros nos compramos la idea de que no, porque por miles de razones, ¿no? Pero cuando te comparas con este mercado que no le tiene miedo a nada, dices como, sí se puede, o sea, sí puedo ir más rápido, sí puedo lanzar cosas, sí puedo hacer, eh, pensando que son cosas reales, obviamente, o sea, al final, si alguien está diciendo de que, oye, mi IA te lleva a la luna, pues capaz que hoy no, ¿no? Pero vaya, en algún momento puede ser que eso pase. Entonces tienes que estar listo para ese futuro y lo que viene. Y pues seguir pensando en cosas, pues cosas locas. O sea, en Geekstack decimos, vamos a ver qué cosa nos fumamos mañana para ver qué se nos ocurre, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante. Y pues aprender también a qué cosas tomas y a qué cosas no. O sea, sí va a haber competidores que hagan ciertas cosas y pues tú tienes que decir, está bien, no me toca a mí, qué buena onda que lo hicieron, pero yo no estoy ahí, necesito yo enfocarme en otra cosa. Entonces, es duro, pero creo que es natural. Solamente que es mucho más rápido de lo que pasaba antes. Súper. Oye, hablando de esta velocidad con la que nos cuentas que están sucediendo las cosas en San Francisco, con esta nueva mentalidad con la cual vuelves, ¿cómo ves esa velocidad, pero transmitida hacia los perfiles como un contador? ¿Dónde quedan? ¿Cómo va a estar ahí ese papel, ese juego? Porque creo que esa velocidad puede ser muy útil hablando del lado técnico, pero del lado humano, ¿cómo ves eso? Mira, yo creo que hoy tenemos la capacidad o sea, en el rol que sea, bueno, a ver, vamos a hablar en el mundo donde puedes tener una computadora enfrente, porque tal vez hay algunas posiciones, algunas industrias en las que esto no vaya a encajar. Entonces, o sea, tomemos estas palabras como algo en lo que realmente, o sea, tiene sentido. Alguien que está frente a una computadora haciendo diferentes tareas. Hoy creo que todos podemos avanzar muy, muy rápido. O sea, tengo el caso, por ejemplo, de mi novia, ¿no? Que trabaja en HR y ella muy al inicio cuando revisaba perfiles era una tarea muy manual, ¿no? O sea, era como sacaba el currículum, lo leía, lo analizaba, veía patrones, bla, 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 y se tardaba tal vez un día en revisar 10 perfiles. Y entonces yo le metí esta espinita como de, oye, ¿por qué no hacemos algo en el que le subas los archivos y te empieza a calificar para que al menos te diga cuáles tienes que leer primero, ¿no? Entonces su día de leer 10 currículums ya son 3 horas. Entonces, su perfil tal vez no es técnico y nunca, o sea, vaya, no hubiera pensado en que desarrollar una solución así, pero hoy tienes ChatGPT y hoy puedes, ¿no? Entonces, creo que los perfiles hoy como los contadores
habrá muchos que no y espero no generalizar tanto, pero creo que sí son un perfil que no le encanta la tecnología. O sea, que siguen, o sea, a mí me gusta compararlo como si vemos las soluciones que hay afuera como, no sé, Compaq, vemos un UI tan viejo, incluso NetSuite, incluso todos estos RPs, es un UI tan viejo y tan obsoleto a veces que es como, ¿por qué lo sigues manteniendo así? Y claro, no es que Compaq quiera mantenerlo, es que el usuario quiere mantenerse, que es muy diferente, ¿no? Y entonces creo que sí los contadores caen en este, no sé si quiero avanzar, pero creo que la industria o sea, se los va a exigir. Ya no va a haber una forma en la que no lo hagas. Incluso, por ejemplo, el SAT. O sea, el SAT hoy está metiendo herramientas en las que detecta que se te fue un centavo y a ver cómo le haces para pagarlo. Entonces, creo que a la velocidad a la que hoy te exige el SAT que avances, si tu perfil no está avanzando a la misma velocidad que el regulador, o sea, ya tienes un crash. Entonces, o te adaptas o no me funcionas, porque ya me lo están exigiendo a esa velocidad. Entonces, Ok. creo que hoy todos podemos, si hay cierta fricción de los contadores, porque, pues te digo, o sea, toda la vida ha funcionado como tal vez ellos quieren, pero ya no es Ujú. así, ya cambió, ya la industria cambió. Y creo que es importante no solamente dejarlos allá afuera, porque muchas veces son personas que tal vez nunca tuvieron la necesidad de ser tan tecnológicos, pero creo que nos toca a todos traer a esos perfiles a la luz, vamos a llamarle, a la nueva luz. Y no decirles como, oye, pues no me funciona así ya, sino a ver, ¿cómo te puedes apalancar de esto? O sea, ¿qué te parece el hacer esto? Mira, explicárselos como compañía, como colegas, como soluciones, etcétera. O sea, nos toca como ir a enseñar un poquito más. Justo estaba leyendo que a través de herramientas de IA, los contadores estaban reduciendo su tiempo de trabajo de estas tareas como rutinarias un 10% aproximadamente, ¿no? Poco menos. Pero también este estudio notó que hay una gran diferencia entre entre estos como contadores un poco más senior y estos contadores un poco más junior, donde los senior, o sea, estos contadores con más experiencia, sí obtienen muchos beneficios de la IA, porque ellos ya conocen y saben muy bien cómo, o sea, lo que debe pasar, y entonces el resultado es mucho más eficiente. Pero entonces de pronto tienes a contadores un poco más junior que simplemente aceptan el resultado. Y obviamente esto no lo podemos ver solamente desde el lado contable, ¿no? Lo puedes ver en cualquier área que de pronto agarran ChatGPT y le preguntan cualquier cosa y dicen, esto es, ¿no? Y se acabó. Y no lo cuestionan. ¿Qué piensas ahí? ¿Cómo te ha ido al respecto con los usuarios? Pues, a ver, tienes un punto, o sea, bueno, este estudio que leíste tiene un punto súper importante. Yo creo que poco a poco va a ser más difícil tener seniors en cualquier industria, o sea, en cualquier puesto, porque hoy el senior tal vez no necesita el junior. Entonces, por ejemplo, estos contadores senior que tal vez necesitaban a tres personas junior para poder operar. Hoy tal vez ya lo hacen con las herramientas que tienen a la mano y ya no necesitan a los junior. Entonces, la premisa de cómo un senior se hace senior, pues es que tuvo que haber sido junior y haber aprendido de un senior, ¿no? Para, pues si no, ¿cómo pasas? Y si hoy el senior no necesita al junior, ¿cómo está llegando ese junior a la industria, ¿no? Entonces, hoy contratas a un junior tal vez porque no te alcanza el senior. Entonces, ese junior va a hacer las cosas pues como entienda y que tal vez no tenga esa maña, como bien decimos en la TAM, de cómo operas ese tipo de puesto, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí pasa. Nosotros nos topamos mucho con eso también. Y por ese caso de que, oye, yo contraté a Pedrito porque pues me costaba mucho menos que contratar a Juanito que tiene 15 años más de experiencia. Entonces sí nos llega a pasar mucho como de, oye, tú, o sea, no sé, algo que nos pasa todos los días es que Stripe, por ejemplo, nosotros trabajamos con las pasarelas y, por ejemplo, Stripe te transfiere cada 3 días. Entonces, cuando llega fin de mes, o sea, Stripe te transfiere las ventas que tuviste el 29 y el 30, te los transfieren hasta el primero o el 2. Entonces, no cuadra, naturalmente no cuadra.
Entonces los juniors llegan así inventándonos madre de que ¿por qué no cuadra y facturaste más y no sé qué? Y entonces nos toca hacer ese senior y decirle no, a ver, o sea, tú tienes que facturarlo porque pasó en el mes anterior, pero a ti no te van a transferir por las reglas que tiene el negocio, entonces te va a tocar hacer ABC. Entonces ya es como, claro. Entonces nos toca a veces como herramientas ponernos en esa posición de ser el senior y darle todo lo que nosotros también hemos aprendido de los usuarios, ¿no? Que es, digo, algunas mañas operativas y nos toca pasarlas a ese junior porque tal vez nunca las hubiera visto. O sea, las aprendes nada más con la operación y pues te toca adaptarte e ir cambiando. Entonces, sí creo que hay un problema ahí y vuelvo a lo mismo. Como herramientas nos toca a veces el volvernos ese soporte para las personas que empiezan apenas. Y es duro porque, pues claro, a mí me gustaría avanzar a la velocidad de la luz y no tener que darle soporte a alguien, ¿no? Pero de repente pues llega en el chat alguien que nada más no da pie con bola y pues nos toca hacer ese soporte. Entonces, creo que es importante que eso no deje de pasar, o sea, que intentemos como compañías seguir generando seniors, porque pues en algún punto eso se va a acabar, o sea, digo, y esto es una opinión muy personal, tal vez me estoy equivocando mucho y creo que hoy mucho de lo que pensamos es basado en suposiciones, pero, pero sí pasa todo el tiempo, es muy común y creo que las razones son esas, o sea, simplemente ya no tienes esa forma de aprender. No, sí, y está complejo. Oye, y sumado a esto que mencionas, ¿qué opinas del tema de la integración entre las áreas y ya tu plataforma, las áreas de tus clientes? Porque sabemos que a veces la casa está desordenada y llegamos con plataformas como tú y decimos, oye, quiero que me integres tu solución, se ve que está fantástica, pero tú te encuentras con todo menos orden en datos, en flujos, en procesos. ¿Qué recomiendas normalmente a tus clientes bajo ese contexto? Porque me imagino que ha de ser súper complicado a ti como Geekstack llegar y solamente hacer este plug and play, ¿no? Si no tienes dónde. O con ¿qué recomiendas ahí normalmente? Es complicado, justo nos ha tocado en estar en peleas internas en compañías que nada más no se ponen de acuerdo y nos tienen ahí una hora escuchando cómo se echan la bolita unos a otros. Nos toca enseñar, o sea, creo que la recomendación acá es un poquito, o sea, creo que hay dos tipos de empresas, las que te vienen a imponer una forma de operar y las que te vienen a entender y operar contigo. Nosotros somos esa segunda, o sea, nosotros lo que hacemos es, cuando lo puedes hacer plug and play, lo hacemos plug and play. Es como, aquí está, conéctate, funciona, increíble. Cuando tenemos casos un poquito más complicados, sí lo que nos gusta hacer es, a ver, cuéntame dónde estás. O sea, ¿qué usas? ¿Por qué lo usas así? Cuéntame, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, hablamos con las áreas que tengamos que hablar, o sea, se suman a las llamadas los que están afectados por estos procesos. Y entonces intentamos no cambiarles mucho lo que tienen, simplemente intentar que a partir de un punto empiecen a salir las cosas bien. Entonces, vamos a pensar que hay empresas que tenían información duplicada porque había dos personas exportando la misma información. Entonces ahí nosotros, tal vez, si nosotros les decimos, pon un proceso en el que solamente una persona lo haga, ya no nos van a contratar porque ya lo saben y esas personas van a ser los principales blockers que vamos a tener para cerrarlos. Entonces, ¿qué nos toca? Como nosotros a nivel tecnología, ver cómo nos adaptamos a ese posible desastre interno y ver cómo a partir de ahí empezamos a salir con la información bien. Entonces nosotros lo hemos hecho mucho conectándonos con las bases, no con la información que tienen las compañías. Entonces, conectándonos a los procesadores de pago, es que si tú lo tienes duplicado, pues muy mal, pero que la pasarela de pago me mande información duplicada es muy poco probable. Entonces, como que nos vamos saltando el desastre y nos vamos conectando con quienes sí podemos para intentar arreglar las cosas que no tienes pues bien dentro y acabamos siendo nosotros ese single source of truth para las compañías. Entonces, como que es entenderlos, si podemos ayudarles, increíble, si no, conectarnos con quienes sí tienen la información, con quienes sí tienen los procesos. Entonces así ha funcionado un poco, pero creo que es un reto que es bien difícil
de solucionar de una manera, como que de una sola manera. Claro, y si Santiago, Ok. creo que aquí tienes un montón de responsabilidad, ¿no? Porque justo te vuelves como esta fuente de la verdad, ¿no? Entonces, eh, ahora que nos platicabas que estás liberando esta herramienta también de IA eh, para darle un agente, pues, ¿qué tan complicado ha sido para ustedes? Pues ese reto de, soy la fuente de la verdad, tengo que garantizar total claridad a mi usuario, y supongo que detrás no sé si estás usando algún modelo o todo es, digamos, un poco más solo automatización, a lo mejor algunos tags o algo que estás ahí manejando, pero ¿cómo te aseguras de normalizar esos datos, ¿no? Viniendo de tantas fuentes diferentes para que justo, pues, toda esta información que viene cuadre perfectamente ya en un formato SAT, ¿no? O en un formato para el usuario. Miren, nosotros inicialmente nuestra primera propuesta de valor, o sea, nuestra primera suposición de producto fue lanzar algo que el usuario no tuviera que usar. O sea, que solamente conectara y que las cosas pasaran. Y esa era como la primera suposición. O sea, yo iba con los fondos de inversión y le decía, sí, algo en lo que van a conectar y nunca más van a tener que pensar. Y oh sorpresa, nos convertimos en la mano derecha de las compañías. O sea, resulta que la cantidad de usuarios entrando todos los días, cada hora era tan grande que nos equivocamos completamente, ¿no? Entonces nos tocó volvernos un poquito más esa herramienta justo que tú ibas a ir a consultar para saber que todo estuviera bien. Entonces nos tocó hacer un montón de correcciones a la data, porque al inicio era como, a ver, yo te estoy dando un output que funciona perfecto, pero tal vez todo lo que hay en el centro no me importa si no está de la forma en la que nos encantaría que estuviera mientras funcione. Entonces la manera de operar al no tener algo visible era esa, o sea, mientras funcione en el back, pues a mí no me importa cómo, perdón, mientras funcione en el back y tú tengas un buen front, no importa cómo va el centro, ¿no? Pero el darnos cuenta de eso nos hizo cambiar a que no, importa todo lo que va en el centro porque tú lo vas a querer consumir. Entonces nos tocó cambiar muchísimas veces de esquemas de datos, estuvimos a punto de cambiarnos de base de datos, que bueno que no lo hicimos porque ya era demasiada data la que teníamos, pero bueno, nos tocó adaptarnos a ciertas cosas para que el usuario lo pudiera ver y nosotros pudiéramos ser realmente ese source of truth. Eh, sí tenemos modelos y usamos modelos, entonces nos tocó también adaptarnos para que los modelos pudieran consumir la data. Usamos varios, no usamos solamente uno. Hoy depende mucho de la tarea que necesitemos lograr y del punto en el que esté la data, qué modelo vamos a estar utilizando. Seguramente Kirix tiene mucho más contexto de cómo funciona eso, pero al final nosotros lo que hacemos es qué modelo es el mejor para ciertas tareas. Entonces, eso es uno. Y también nosotros hemos construido, uno de nuestros co-founders también, Gabriel, él tiene una maestría en inteligencia artificial. Entonces, él también ha armado varias cosas que no usamos modelos, pero usamos varias cosas con todo este supuesto de machine learning, AI, etcétera, que hemos construido nosotros desde cero. Entonces, también usamos esa parte y la hemos hecho desde cero. También ha sido interesante, pero sí nos ha tocado como ir adaptándonos hacia ese futuro que no vimos hace mucho tiempo y que honestamente no estamos viendo lo que va a pasar en 5 meses. Nos toca volvernos a adaptar en 5 meses, ¿no? Pero sí el mercado nos ha cambiado completamente la forma de operar, la idea del producto que teníamos. Igual después de nosotros seres humano derecha, volvimos por un camino de que ser infraestructura. Entonces, como que es irte modelando e ir siendo lo suficientemente abierto a ese tipo de cambios. Nadie piensa en infra hasta que ya estás con el lago en el cuello, ¿no? Sí, ya cuando ya no puedes con tanto dato. Exacto, ya es como, Exactamente. ay, ahora No, sí. oye Santiago, hablando de temas de futuro y viendo hacia lo que sigue, y tú como fundador, ¿cómo ves este tema de skills para un fundador en cuanto a conocimientos contables, financieros y de manejo de negocio? Tú que lo estás viviendo muy de cerca, ¿no? Hoy en día, ¿qué tipo de skills o qué es
stack, por así decirlo, de habilidades que vas a requerir en un futuro cercano para tener la data en la palma de tu mano, para entender el negocio 1000 veces más rápido? ¿Qué es lo que tú proyectas al respecto? Ok, yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a tener es, o que vamos a, sí, o sea, este skill que sí o sí tenemos que tener como fundadores es el financiero. A mí me costó mucho trabajo al inicio, como que entenderlo y entender el valor que me daba, pero realmente una vez que lo logré entender, creo que me cambió completamente el panorama de absolutamente todo. O sea, desde por qué desarrollar un producto a por qué no, solamente viéndolo desde el lado financiero, ¿no? Justo antes del Mm, podcast de empezarlo, hablábamos un poquito de si yo quisiera lanzar un chatbot mejor que el de ChatGPT, tal vez mis costos no lo van a soportar y estoy muerto antes de haber lanzado, ¿no? Y muchas veces eso pasa con los fundadores. Vamos a imaginar que yo recibo buen capital de un fondo, pero no lo entiendo, no entiendo cómo van a ser las finanzas, no entiendo cómo está pasando. Probablemente mis decisiones estén totalmente desaterrizadas, o sea, estén por los cielos. Entonces, creo que esa es una básica y que creo que independientemente de las herramientas que podamos tener a la mano, las decisiones no las va a tomar una herramienta, las vas a tomar tú. Entonces, claro. entenderlo es súper importante. Otro punto creo que también es el técnico, o sea, el skill, independientemente de que cuál sea tu background, creo que hoy no se puede no ser poquito técnico. Eh, entonces, o sea, Sí. hoy por ejemplo, una historia acá de un buen amigo que se llama Pedro de Avify, es justo estábamos en San Francisco, él estaba con nosotros. Él no es técnico, pues él es muy buen marketero, muy buen vendedor, pero no es técnico. Entonces también le entró este rush de San Francisco y aprendió a bytecodear ahí en San Francisco y empezó a lanzar MVPs de productos y cosas. Y entonces su equipo era de que, ¿qué está pasando? ¿Tú en qué momento contrataste más gente? ¿Cuándo aprendiste qué es esto? Entonces creo que también el tener esa habilidad de poder construir cosas pequeñas nos va a poner en otro nivel como fundadores. O sea, sí, eso creo que es clave. Yo no me preocuparía por o sea, como una skill, no me preocuparía por los conocimientos contables, legales, etc. O sea, tal vez entender un poquito las bases, pero no diría que lo pondría en un stack de skills porque siento que eso te quita mucha paz y la puedes delegar, ¿no? O sea, puedes buscarte un despacho Claro. contable y decirle, yo no quiero saber cómo, o sea, a ver, tengo que entender tal vez, pero no quiero estar pensando todo este tiempo en cómo vas a declararme los impuestos. Tú declárame lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy operando. Entonces, lo que te puedas quitar como de peso mental, creo que eso es bueno, pero, pero sí, o sea, las cosas en las que van a incurrir decisiones, que van a incurrir mejoras en tu proceso o en tu compañía, creo que sí son skills que deberíamos de tener y que hoy no son imposibles de tener. O sea, hoy vibe codear aprendes en un día y hay gente demostrándolo. Claro, prometiendo. Oye, Santi, y viendo hacia el futuro de Geekstack, ¿cómo te lo imaginas en 5 años, no sé, 10 años? No sé, yo pienso este CFO AI que te ayude no sé, definirte o darte recomendaciones o para dónde va Geekstack en ese futuro, ¿no? Sí, totalmente. A ver, nosotros, el primer punto al futuro es, nosotros vamos a ser globales, no es opción. O sea, es en el país que tú quieras estar operando, vas a poder estarlo operando desde la misma plataforma, con el mismo entendimiento que tienes, sin importar si es el país A o es el país B. Entonces, vas a poder controlar operaciones enteras mundiales desde un solo hub. Esa es como la primera parte. La segunda parte es no solamente queremos quedarnos en lo operativo, como bien dices, o sea, hoy tenemos la data suficiente para poderte recomendar cuál puede ser tu siguiente paso. O sea, si me doy cuenta que tu churn es altísimo, yo te puedo recomendar ciertas cosas. Que tu cobranza es malísima, te puedo recomendar ciertas cosas. Entonces, hoy tenemos la data suficiente para podernos realmente convertir en ese CFO as a service que tal vez las empresas no tienen, ¿no? O sea, muchas no tienen un CFO, no es el primer perfil en el que piensas.
pero sí podemos tener esa información y esa data para nosotros convertirnos temporalmente en ese CFO. Entonces queremos convertirnos y el futuro lo vemos no tanto como una plataforma en la que puedas operar la parte fiscal, sino el backbone financiero de las empresas en el mundo. Entonces, hacia allá vamos sin que sea dependiente a una, vamos a llamarle a la regulación local. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, no tenemos hoy Open Banking, entonces probablemente muchas empresas no estén pensando en ser el CFO as a service en México porque no existe Open Banking. Nosotros, al intentar hacer ese backbone, queremos romper esos paradigmas sin romper la ley, sin importar la legislación, ¿no? Increíble. Entonces, hacia allá es donde estamos caminando. Creo que es dar pasos tal vez pequeños, pero súper contundentes sobre la data, o sea, poder controlar la data y los flujos en la operación. Oye, Santiago, bueno, ya para ir cerrando, tenemos un mini set de preguntas. Más preguntas, pero súper rápidas. Bueno, retomando todo este tema de lo irreversible, en 5 años, ¿qué proceso financiero o administrativo de cualquier empresa va a ser hecho 100% con IA? En cinco En años. 5 años, yo creo que sí hay varios. Para empezar, la conciliación. La conciliación creo que esa va a ser 100% hecha por la IA. El reporte de información, o sea, de qué está pasando a nivel financiero, también va a ser 100% hecho por IA. Y la presentación de la primer parte de los impuestos en el mundo también va a ser hecha por IA. Tal vez digo la primer parte porque tal vez va a haber muchas cosas que tengan que ser corregidas por operación natural, no por errores, pero creo que hoy una IA es totalmente capaz de decirte debes de presentar estos impuestos o incluso presentártelos en su 100%. Entonces creo que esos tres van a ser completamente IA. No estoy seguro la toma de decisiones que pueda afectar en la toma de decisiones, pero creo que al menos en procesos esos tres clave y yo creo que en 5 años nos estamos yendo muy lejos. Y dentro de esto, ¿qué ves que sea imposible de automatizar o de dejárselo o delegarlo completamente a la IA? Que digas, no, esto el juicio humano no lo podemos quitar al respecto. Yo creo que las estrategias fiscales, por ejemplo, vamos a pensar en un caso como súper que se me viene a la mente mucho, que es el tema de los marketplaces. Los marketplaces pueden tener cientos de estrategias fiscales para operar en que si retienen, que si que mejor tienen a las personas contratadas, en que si esto, en que si aquello. Creo que ese tipo de decisiones, sí a veces la creatividad humana, la creatividad en el marco gris de la ley nos ayuda mucho a operar como compañías. Entonces creo que esas partes no van a ser como, o sea, no va a haber una IA que te va a decir, oye, deberías de operar de esta manera, porque tal vez te va a decir la manera súper tradicional de hacerlo en la cual pues te va a costar muy caro versus, oye, una persona que puede ser suficientemente creativa porque entiende todas las cosas y el contexto, que tal vez no te está afectando en una sola área. Vamos a pensar una IA súper especializada en fintech, pero probablemente va a haber una persona que sea especializada en fintech y en X y Z que te puede conseguir estrategias bien interesantes. Entonces creo que eso no va a pasar. O sea, eso siempre va a haber personas ahí detrás aconsejando cómo operar. ¿Cuál es el mayor mito sobre la IA en la contabilidad? ¿Hay alguno? Probablemente hay alguno, pero creo que no, o sea, no se me viene uno a la mente. Este, Creo que hoy probablemente, por ejemplo, en el contexto mexicano, si alguien te dice que IA está presentando tus impuestos es un mito, porque el gobierno no permite, no tiene APIs para que un sistema presente los impuestos, entonces hay humanos detrás. Entonces creo que cuando alguien viene y te dice la IA está haciendo todo, no es cierto. Si hay un humano que está subiéndolo, aunque sea, o sea, subirlo. Entonces creo que ese es un punto, al menos hoy no estamos ahí. Ojalá que cuando la gente esté escuchando esto yo esté totalmente equivocado y ya se pueda, pero creo que es un mito, al menos en el contexto mexicano. Súper. Oye, pues mira, y tenemos una pregunta que creo que es parte de nuestro nombre. Nos gustaría saber tu momento irreversible en este journey que has hecho
con Geekstack y esta parte de crecimiento a la hora de ser fundador? ¿Cuál sería ese momento irreversible para ti? Yo creo que cuando empecé a programar con ella y la primera plataforma que usé, o sea, donde realmente vi que no había un momento atrás, fue cuando empecé a usar Cursor, que de hecho también me volví adicto a pagar herramientas de IA hoy. Hoy mi cartera sufre por tanta tool que pruebo, pero creo que la primera vez que empecé a programar con Cursor me di cuenta de que podía yo ser 6 ingenieros sin tema. Entonces, creo que ese momento dije, lo que puedo lograr hoy es la peor cosa que voy a poder lograr en el futuro. O sea, en todos los niveles. O sea, si hoy puedo programar algo que me va a tomar, por ejemplo, ayer estaba en el hackathon y en 12 horas logramos sacar ciertas cosas, eso va a ser lo peor que voy a poder hacer de hoy en adelante. O sea, mañana eso tal vez lo haga en 4 horas. Entonces, creo que el momento en el que dije, realmente a nivel técnico no hay algo que no pueda yo lograr. Creo que ya simplemente ese pensamiento de decir ya no hay límites fue o sea, realmente ya no hay vuelta atrás. O sea, ya este es el peor momento en el que voy a estar. Entonces creo que cuando llegó Cursor a tener realmente un buen IDE fue cuando dije, wow, hoy ya no uso Cursor como contexto, ya uso Cloud Code y me encanta, pero digo, Está súper. uso Visual Studio como IDE, pero Ujú. Cloud Code como mi tool principal para programar. Perfecto. Perfecto. Santiago, pues muchísimas gracias por darte el tiempo para estar con nosotros. La platiquita estuvo súper interesante y para nosotros pues es un gustazo poderte tener por acá. Entonces te agradecemos mucho y bueno, esto fue irreversible. Gracias. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.